Hola, ¿cómo están chicos? Bienvenidos a su primera clase de matemática. Les deseo la mejor de la suerte. El tema que trataremos hoy serán los números negativos y las leyes del signo. Comencemos inmediatamente. Hablemos de los números naturales. Los números naturales son los enteros positivos. Son los números que uno utiliza para contar. O son los números que uno utiliza para indicar algún orden. Si yo me cuento los dedos de la mano, 1, 2, 3, 4 y 5, esos números que yo estoy utilizando para contar son estos naturales, que son los enteros positivos. Para yo decir que este señor este señor alto es el tercero de la cola con respecto a la chica, yo estoy usando un número natural. Pero los números naturales no son la solución a todas las situaciones con las que nos encontramos en la cotidianidad. ¿Por qué? Porque existen valores que son relativos a un punto de referencia, como señala el título de esta lámina. Por ejemplo, aquí tenemos un chico que está sobre el piso, ¿ya? Si el chico quisiese indicar todo aquello que esté por arriba del piso, entonces él tiene que hablar de una elevación. Si el chico quiere hacer referencia a todo aquello que esté por debajo del piso, entonces él tiene que hablar de una profundidad. Él entendería que elevación son todos aquellos valores que son mayores al valor de referencia y que profundidad son todos aquellos valores que son menores al valor de referencia. Es decir, tanto para arriba como para abajo habla de distancia, pero son distancias que están opuestas entre sí. ¿Ok? En la cotidianidad encontramos muchas situaciones en donde tenemos que referirnos a esas cantidades que son opuestas entre sí. Por ejemplo, cuando hablamos de calor-frío, cuando hablamos de derecha-izquierda, cuando hablamos de ganancia o de pérdidas. En matemática, la forma de solucionar esto de una manera simple es que, bueno, para un sentido asignamos un número con el signo más y para el otro sentido asignamos un número con el signo menos. Así, por ejemplo, este carrito que va hacia la derecha, ustedes pueden ver acá, ¿sí? Él está a 5 kilómetros del punto de referencia, pero entonces aquí nosotros tendríamos que agregar el signo más para que podamos entender que va hacia la derecha. Y el sentido contrario entonces sería el negativo, como lo podemos reflejar, como lo podemos ver acá. Este carrito B, entonces se está moviendo a menos 3 kilómetros de este punto de referencia. O como esta tabla que nosotros tenemos acá, donde están las consignaciones de un movimiento de una cuenta bancaria. Yo puedo decir, el lunes yo moví $300, pero ¿fueron ingresos o fueron egresos? Entonces, si yo asumo al ingreso el signo más, ya yo estoy entendiendo que son abonos que estoy haciendo a la cuenta. Y si los ingresos los asumo como más, los egresos los asumo, o los retiros, perdón, los asumo como negativos. Ok, chicos, entonces se llama positivos aquellos números que son acompañados por el signo más. Se llama negativos aquellos números que son acompañados por el signo menos. Los números positivos no necesariamente siempre tienen que llevar su signo. Se utiliza es cuando los queremos diferenciar de los negativos. Si un número no tiene signo, se le asume como positivo. Pero un número negativo siempre, siempre, siempre tiene que tener su signo menos acompañándolo. El valor de referencia que por lo general se toma es el cero. El cero es un número que simboliza el vacío, la nulidad. No es ni positivo ni negativo. Los números negativos se consideran siempre que son menores a ceros y los positivos se consideran que son mayores que ceros. Por ejemplo, acá, este ejemplo de la montaña lo tenemos reflejado aquí al lado. Entonces, el nivel del agua, ¿sí? Se considera el cero, el punto de referencia. Y cuando yo digo menos 2000, estoy refiriéndome a un nivel que está por debajo, que es menor a la altura del nivel del agua. Se le suele atribuir el establecimiento, descubrimiento, si se quiere, de los números negativos dentro del corpus de las matemáticas a Brahmagupta, que es un indio matemático del siglo VII. Él fue la primera persona que hizo estudios concienzudos y avances significativos sobre la concepción de lo que nosotros entendemos hoy por cero y números negativos. Sentencias tan simples como que la suma de cero es cero y la suma de dos cantidades negativas es negativa,
en ese tiempo fueron totalmente revolucionarios. Chicos, ahora hablemos de la ubicación de los números negativos en la recta numérica. Sabemos que el número negativo es el punto de referencia y se ubica en el centro de esta. Hacia la derecha del cero se encuentran los números naturales, que son los enteros positivos. Entonces los números negativos, como es lógico, se ubican en la posición opuesta a estos, es decir, hacia la izquierda del número 0. Ahora, los números negativos tienen un comportamiento muy diferente a los números positivos. Los números positivos, mientras un número entero positivo se aleje más del 0, es mayor. Es decir, que en esta lámina que tenemos aquí, de este conjunto de números positivos, el mayor de todos es el 9. Los números negativos, por el contrario, mientras más se alejen del 0, es decir, más hacia la izquierda de esta recta se encuentren, es menor. Quiere decir que menos 8 es el menor de todo este conjunto de números negativos que aparecen en la lámina, en esta recta numérica. Todo número negativo es menor que 0. Y si todo número negativo es menor que 0, entonces es obvio concluir que todo número negativo es menor que cualquier número positivo. Menos 1000 es menor que 1. Ahora, chicos, entremos en las leyes de signos. Existen dos leyes de signos. Una para cuando se están sumando o restando los números y otras para cuando se están dividiendo o multiplicando los números. Esta primera ley es la ley de la suma y resta de signos, es decir, la aplicamos cuando los números se están sumando y restando. Se basa en dos estatutos. El primero dice que signos iguales se suman y se coloca el mismo signo. Y el segundo dice que signos diferentes se restan y se coloca el signo del mayor. Agarraré, por ejemplo, esta que estoy señalando acá, la cuarta expresión, que es esta que nosotros tenemos acá, que es menos 8 menos 9. Fíjense, acá se cumple el primero de los estatutos. Tenemos en ambos números signos iguales, ambos son negativos, menos 8 y menos 9. Entonces, yo no voy a restar esos números por el hecho de que tengan un signo negativo, no. Yo los voy a sumar porque son signos iguales. Entonces, lo que hago es sumo 8 y 9, que me da 17. Y voy a colocar ¿cuál signo? El signo que tienen ambos números, que en este caso es negativo. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, el segundo estatuto lo podemos ver referenciado en la segunda de estas expresiones, donde tenemos un 8 positivo y un 9 negativo. Acá, como yo tengo más y menos, entonces lo resto y coloco el signo del mayor. El mayor entre 8 y 9 es el 9 y el 9 tiene signo negativo, por lo tanto, el signo que me va a quedar acá es negativo. Entonces, como resultado me da menos 1. Ahora, existe otra ley que se aplica pero cuando multiplicamos o dividimos números. Y esto se llama la ley de multiplicación y división de signos. Son estas dos tablitas que son semejantes, son iguales. Lo único que uno se aplica para multiplicación y otro para división. Leemos la de multiplicación. Más por más, menos por menos, más por menos, menos por más, menos. En síntesis podemos concluir que cuando estamos multiplicando, si dos signos son iguales, así sean negativos, el resultado tiene que dar positivo. Y si dos signos son diferentes, sin importar quién sea mayor, quién sea menor, el signo del resultado tiene que ser negativo. Reitero, esto se aplica solamente en multiplicación. La tabla de división es exactamente igual a la de multiplicación, lo único que se aplica en la división. ¿Sí? Así, por ejemplo, podemos ver el primer ejemplo que tenemos aquí, más 3 más 2, son dos signos iguales. Entonces el resultado tiene que ser positivo. Si vemos de la primera columna, el último ejemplo, tenemos menos 3 menos 2, son dos signos iguales y el resultado tiene que ser positivo. Menos 3 por menos 2 es 6 positivo. Igual aplica con la ley de la división. De todas maneras, haremos una parte práctica de este video, donde haremos ejemplos más profundos al respecto. Por último, hablamos del conjunto de los números enteros. El conjunto de los números enteros, como ustedes pueden ver en estos dos diagramas, ¿sí? Incluye los enteros positivos, los enteros negativos y el cero.
Remitámonos, por ejemplo, al diagrama de cuadros y círculos que tenemos acá. Dentro de los números enteros tenemos un subconjunto que son los enteros negativos, un subconjunto que son los enteros positivos y el cero que no pertenece a ninguno de los dos. Como lo habíamos dicho, el cero no es ni positivo ni negativo. Entonces, los enteros son tanto los enteros positivos como los enteros negativos, más el cero. Chicos, muy agradecidos por el tiempo. Repasen estas láminas, se las voy a hacer llegar a través del Google Classroom para que tengan estos preceptos bien definidos. Ahora pasamos a la parte práctica de este video.